¿Qué tal internautas? ¿Qué tal sus viajes en este largo mar llamado internet? Saben, muchos conocemos a Nintendo por muchas cosas, puede ser desde sus divertidos y carismáticos juegos, o simplemente vender cartón como si fuera mierda dorada, o demandar a cualquier random, pero dejando de lado eso, y volviendo a los jueguitos, entre otras de las cosas que es muy conocida Nintendo por los propios fans, es dejar morir y abandonar franquicias que no le generaron ingresos, como sería el caso de varias, como F0, o la de los furros espaciales, aunque buenas rolitas tienen de eso no hay dudas. Pero bueno, como decía, es que entre esas tantas franquicias de Nintendo, sin recibir un juego desde años o hasta décadas, tenemos una curiosa franquicia que desde los primeros años de la existencia de la gran N, no han vuelto a tener un juego. Podría ser cualquiera. Yendo más directo al grano, hablo de los Ice Climbers, que desde 1985 no han vuelto a recibir un nuevo juego, y hasta en Super Smash Bros., que era el único lugar donde mínimamente eran recordados, fueron brutalmente descartados en la versión de Nintendo 3DS y Wii U. Ice Climbers! Y aunque estos últimos años Nintendo se ha puesto las pilas en revivir viejas franquicias, como Metroid, o otras franquicias que llevaban el mismo tiempo de los Ice Climbers de no recibir un nuevo juego, estos mínimamente han recibido un trato mejor por Nintendo, como nuevos juegos, o hasta mínimamente hacerles una referencia en la película de Mario. ¿Y saben quién no ha tenido ni eso? Los Ice Climbers, y aprovechando que mi canal trata de cosas infravaloradas, creo que es el momento perfecto de hablar de este dúo de hermanos que aún siguen resistiéndose de los maltratos de Nintendo, y analizar un poco su poca trayectoria, como también cómo podrían volver en el dichoso caso que tengan un nuevo juego, y bueno, sin más relleno, hágase la intro. Nuestra historia se remonta, en 1984, donde los Ice Climbers comenzarían en el territorio de los arcades, siendo considerado por los jugadores de la época como un buen juego, pero que igualmente no superaba al Mario contra Donkey Kong clásico, pero de igual forma ya contarían con una buena reputación entre los jugadores, para que en el siguiente año, que sería 1985, saldría la versión para Famicom, y también para la NES, siendo de los primeros juegos de Nintendo, que saldrían fuera de Japón, aunque trate de investigar cómo les fue en ventas no conseguí mucha información lastimosamente, pero siguiendo con el tema, vayamos por su jugabilidad, que simplemente se trata de subir la montaña, entre 32 niveles diferentes, estos varían desde plataformas o pisos, más pequeños o difíciles de subir, o múltiples enemigos, comenzando con los enemigos tenemos, Yeti que nos querrá atacarnos directamente si no lo golpeamos antes con el martillo, y también que en ocasiones reconstruirán los pisos que hemos quitado, haciéndonos un poco más complicado la subida. Y como curiosidad, este enemigo, originalmente en la versión japonesa era una foca, pero sería reemplazado, ya que esto se podía llegar a incitar que era maltrato animal, y terminaría siendo reemplazado por el Yeti. Bueno, continuando. Además, entre otros enemigos, si nos tardamos en un nivel, empezarán a bajar violentamente los pájaros, a hacernos más complicada la subida, y también si nos tardamos de más, de repente aparecerá un oso polar con lentes que irá directamente a atacarnos. Y ya al final de la cima, después de evadir todos estos desafíos, y de poder superar el nivel bonus contrarreloj, tendremos que agarrarnos de un cóndor para alcanzar la máxima puntuación, y de cierta forma completar el nivel por completo. Además, otro punto que me gustaría destacar, es que también nos da la posibilidad de jugar entre dos personas, donde podemos competir por ver quién llega primero, o simplemente ayudarnos el uno al otro para pasar más fácil el nivel. Además, lo único negativo que puedo decir es que sus saltos son bastante tediosos, haciendo que apuntar donde saltar sea horrible, y aunque se puede considerar que era por la época de la que es el juego, no tiene excusa si lo comparamos con los saltos en Mario contra Donkey Kong, que aunque sean lentos no se sienten tediosos. Pero al final de cuentas, los Ice Climbers es un buen juego para la época que salió, que aunque no haya envejecido de la mejor manera, demuestra que tiene un buen potencial. Si Nintendo hubiera querido continuar con esta franquicia y se la hubiera tomado en serio, pero solamente para los desarrolladores de este juego como la propia Nintendo, se tomarían el desarrollo de este juego como un proyecto de entrenamiento para pulir sus habilidades para el desarrollo del Mario Bros. Clásico. Siendo, por así decirlo, solamente un entrenamiento o un juego de relleno que Nintendo nunca se lo tomó en serio. Pero después de largos años, finalmente este dúo volvería para dar unas últimas peleas.
y demostrar que todavía valen la pena, en el legendario. Después de ya casi 15 años sin ningún rastro de los Ice Climbers, finalmente los volveríamos a ver en Super Smash Bros. Melee, mayormente por lo que se sabe antes de colocar a los Ice Climbers, los desarrolladores planeaban originalmente colocar al protagonista de Balloon Fighters, o un motociclista de un juego de NES que nunca salió de Japón, pero terminaron prefiriendo colocar a los Ice Climbers, donde poco a poco se podría considerar que Nintendo en esa época no tenía tan olvidado a los Ice Climbers, donde también comenzarían a tener múltiples referencias en otros juegos de Nintendo, como WarioWare. Después, pasando algunos años, los volveríamos a ver en Super Smash Bros., aunque como tal no tuvieron un papel relevante en este juego si nos fijamos en el modo historia, mientras por la parte competitiva, este dúo se ganaría poco a poco un séquito de fans. Pero lastimosamente, a partir de aquí comienzan los tiempos más oscuros de los Ice Climbers. Esto empezaría a través de las intenciones de Nintendo por revivir viejas franquicias como anteriormente dije, que serían los ya nombrados Punch-Out! Y Kid Icarus, y aunque esta iniciativa de Nintendo pudiera parecer esperanzadora para los Ice Climbers, sería todo lo contrario, y también al pasar los años llegaría la secuela de Super Smash Bros., Super Smash Bros. Wii U y 3DS, donde los Ice Climbers serían descartados de formar parte del plantel, por problemas técnicos que tuvo Nintendo en el desarrollo, donde al final de cuentas optarían que era mejor descartarlos y dejarles de lado, que tratar de pulir esos errores en futuras actualizaciones para agregarlos, o por lo menos en formato de DLC. Y ya después de ver su poca y escasa trayectoria a través de los años, en la actualidad no podemos decir que hayan mejorado su situación, aunque volvieran en Super Smash Ultimate. Me parece curioso y decepcionante que entre tantas franquicias referenciadas en la película de Mario, los únicos que no tuvieron una referencia fueron los Ice Climbers, siendo triste considerando que ellos fueron de las primeras franquicias que formarían parte del éxito de Nintendo. Pero dejemos de un lado lo negativo, y me gustaría darles mi punto de vista de cómo podría revivir esta franquicia en el dichoso caso que Nintendo quisiera revivirla, y cómo podrían ser sus juegos en tiempos más modernos y actuales. Bueno, para este punto apenas conseguí dos ejemplos que son lo más parecido a lo que llegaría a ser un juego de los Ice Climbers en la actualidad. Primeramente comenzando, me gustaría con mostrarles una curiosa animación que trataría de retratar cómo sería un juego de los Ice Climbers en 3D, que perfectamente parecería a algo que llegaría a hacer Nintendo, desde algunos cambios en sus mecánicas que me parecen interesantes, aunque obviamente tiene varios errores en esta misma, como movimientos simplones y que parece que faltan muchos más detalles, pero además cumple bastante bien con esa idea base de cómo sería un nuevo juego de los Ice Climbers en la actualidad. Y mi segundo ejemplo sería Bread and Friend. Es un juego reciente de este año que trata que vos y un amigo tuyo suben una montaña juntos hasta llegar hasta arriba, más o menos lo mismo que los Ice Climbers, teniendo la misma ambientación y aunque con unas mecánicas algo diferentes, ya que aquí la mecánica principal dependerá de la coordinación y habilidad de vos y la segunda persona que esté jugando para poder llegar a la cima, y claro, evitar de caerte y empezar todo de nuevo. Saben, me recuerda un poco también al juego del men con el martillo, pero además es lo más parecido a lo que serían los Ice Climbers si tuvieran un nuevo juego en la actualidad, y lo más parecido a una secuela espiritual de esta franquicia. Y bueno, hasta aquí llega el video, muchas gracias por llegar hasta aquí, y sin más relleno como dice el youtuber genérico, suscríbanse, dejen like, y hasta la próxima internautas.